corresponde informar a la sesión, a la comisión, que el presidente retiró y renovó nuevamente su urgencia respecto de dos proyectos que están en la comisión y que han sido los que hemos estado tratando. El primero de ellos es este, que está en tabla, y el segundo es el proyecto sobre modificaciones de la institucionalidad del turismo. También hay una presentación que hizo llegar Andes, el grupo sobre aguas y servicios sanitarios, que está a disposición de los senadores en la carpeta correspondiente a las comisiones sin papel. Eso sería respecto de la cuenta. A ver, acá estoy recibiendo... Adicional. Sí, a ver. Sí, y una solicitud adicional del presidente de ODECU, Estefan Larena, quienes quisieran aportar a la discusión del proyecto de ley que está discutiendo hoy día la Comisión sobre los derechos de los consumidores. Solicitan ser escuchados. Perfecto. Entonces, bueno, habría que escucharlo. El tema es si alcanzamos a despachar el proyecto hoy. Yo veo difícil que lo alcancemos a despachar hoy. Si no lo despachamos, obviamente los citaríamos a la próxima sesión para que intervengan al principio y después continuaremos con las votaciones. Presidente. Vamos entonces a ir analizando las indicaciones. Sí, presidente, yo les expliqué a Jimena Orrego y a Tomás Jordán que la comisión los invitó nuevamente porque en la sesión anterior volvió a tratar las modificaciones al artículo 17H de la Ley sobre Protección de los Consumidores, lo relativo a prohibir que las tarjetas de retail ofrezcan descuentos. Porque en la sesión anterior la comisión invitó al diputado Bianchi y el diputado estuvo acompañado también de Mauricio Tapia. Como usted sabe, las modificaciones que propone el proyecto pro consumidor son distintas unas de otras. Y en el caso de Jimena Orrego y Tomás Jordán, su intervención ha sido respecto específicamente del artículo 17H. Perfecto. Bueno, vamos entonces, ahora entremos a ver el comparado. Dice. ¿Usted quiere ¿En qué ir número del comparado? ¿En qué número? Ya, ¿en qué número del sistema está? Porque el orden que me aparece en la tabla no es el de la sesión de hoy. Me aparece primero el de postergación de consumos, del cobro de deuda de consumos de servicios básicos domiciliarios. No debería estar ahí. Eso fue Es el que me aparece el número 1. Y después aparece otro proyecto, que es el del Examen Nacional de Conocimiento de Medicina. Pero es que es el de la... Perfecto, ya entendí, ya. Que primero era la comisión. Claro, eso es de la sala. Eso fue la sala ayer. Sí, tiene razón. Que me aparece el de la sala. No sé qué pudo pasar ahí. En su conexión. Por eso, el fondo, presidente, Ahora lo tengo, perfecto, ahora lo tengo. Para ser bien directo, quizás, dado que la comisión ya ha analizado y ha debatido en varias sesiones y durante bastante tiempo y con distintas personas la modificación del artículo 10 al 17H de la Ley sobre Protección del Consumidor, la comisión podría retomar ahí y pronunciarse y zanjar ese punto. Sí, hay dos comparados en el sistema. Sí, el último, el que tiene las indicaciones al 14 de mayo. Lo que pasa es que se abrió un nuevo plazo para presentar indicaciones y varios senadores hicieron llegar nuevas indicaciones a distintos puntos. ¿Cuántos son el número de indicaciones que están en ese comparado? Lo que pasa es que el número es el mismo, se van intercalando con, por ejemplo, 9 bis, 9 ter, etc. En total son 35.
¿Y cuántas columnas tiene el comparado? 3. Ya, lo que pasa es que los dos comparados que están disponibles ya, en la web son anteriores. Ya, pero ya está el de 14. Ya, perfecto, ahora ya lo tengo. Está en otra área. Ya, vamos entonces, ¿a qué número? 10. El número 10 del comparado, que se refiere a las modificaciones al artículo 17H, y para lo cual también ha sido invitado Jimena Orrego y el señor Jordán. Ya. Yo quisiera preguntarle a la señora Orrego y al señor Jordán, ¿por qué ellos dicen que esta norma solo se aplicaría al retail y no a la banca? Entendiendo que la banca no tiene servicios asociados, pero porque ellos hicieron un planteamiento respecto a que esto sería desigual respecto incluso discriminatorio respecto del retail en relación a la banca. Entonces, no sé si era posible que pudieran profundizar esos argumentos. Por su intermedio, señor presidente, creo que en ese punto el adecuado, el profesional adecuado es el señor Jordán. Presidente, buenos días, senadores. Muy breve. El 17H, yo no soy experto en derecho consumidor, por lo tanto lo miro desde el punto de vista constitucional, establece hoy día, uno, prohíbe la venta atada, y dos, faculta a las tarjetas ligadas a establecimientos comerciales poder hacer descuento, ¿no? Eso en términos sencillos. La indicación lo que hace es prohibir la aplicación de descuento y por lo tanto elimina la frase final que le permitía. Hoy día, la norma vigente permite a las tarjetas de banco ofrecer descuento y comprar a crédito. Paralelamente, las tarjetas retail pueden comprar a crédito y también ofrecer descuento por expresa habilitación del 17H. El 17H tuvo un sentido explicativo, aclaratorio, porque en la discusión legislativa anterior había una duda si las tarjetas ligadas a casas comerciales podían o no ofrecer descuento y por lo tanto se quiso expresar e indicar de forma fehaciente. Si nosotros eliminamos la facultad de aplicar descuentos por un lado y por lo tanto la habilitación legal, lo único que quedarían habilitados para ofrecer descuentos de acuerdo a la lógica de la historia legislativa y de acuerdo a la lógica del proyecto de ley, serían las tarjetas bancarias. La pregunta es, ¿cuál es la razón jurídica constitucional por la cual solo unas tarjetas podrían ofrecer descuento y otras no? Y en ese sentido, a mi juicio, la indicación carece de razonabilidad en el sentido de no existe una justificación clara de por qué unas solas tarjetas podrían ofrecer descuento y las otras no. Eso en general, presidente. Sí, pero si una tienda del retail ofreciera descuento respecto de otra empresa, estaría en la misma situación que los bancos. De otra empresa, uno tiene esa tarjeta de retail, que no sea ni sociedad apellido al giro, ni sea empresa relacionada, ni sea administrada o operada por el mismo proveedor. Esa es una tarjeta que no está ligada a la casa comercial, porque lo que establece el 17H son tarjetas ligadas a casas comerciales. Por lo tanto, ese tipo de tarjetas son las que establece la prohibición de aplicar descuentos. Ya, como los bancos no tienen retail, o sea, no venden directamente bienes o servicios, cuando hacen descuento lo hacen respecto de una empresa con la cual, o sea, si tuvieran relación con esa empresa no podrían hacerlo, porque la pregunta es, ¿esta norma se aplica? La razón por la cual los bancos están excluidos es por la naturaleza del negocio y la forma en que se regula, del retail, o porque esta norma no es aplicable a los bancos. Por la naturaleza del negocio, lo entiendo yo, de acuerdo a la Porque estructura. esta norma sí, yo entiendo que el cernaje financiero significa que esta normativa sí se aplica también para los bancos. Así lo entiendo yo. O sea, la discriminación sería, respecto a la regulación, sería de hecho, por la naturaleza del negocio. Por la naturaleza del negocio. No jurídica, digamos. Lo que pasa es que se ha entendido que el 17H se le aplica a las tarjetas de casas comerciales ligadas al retail. Esa es la interpretación que entiendo yo. Y por lo tanto, eliminar esa facultad sería sacar del mercado un giro posible de estas tarjetas que ofrecer descuento ligado a la casa comercial.
porque independiente de esa norma, los bancos los podrían hacer igual. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer un comentario, algún senador quiere hacer una pregunta. Presidente. Sí, adelante. ¿Va a hablar Pedro, parece, primero? No, por favor. Yo solamente quería recordar que han habido muchos invitados y que los únicos, o sea, que todos concuerdan con la indicación del presidente de la República para eliminar esa modificación al artículo 17H, con distintos argumentos. Pero en distintas sesiones se han pronunciado de invitados desde la Cámara de Comercio de Santiago, que fue la última, los profesores Orrego y Jordán, lo mismo el retail financiero, la Organización de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Todos no comparten estas modificaciones y por lo tanto ellos quieren acoger la indicación del presidente de la República para eliminar este numeral. Eso, un resumen. No sé, el profesor Tapia quiere dar su opinión. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, agradezco la invitación y quisiera hacer presente algunas cuestiones brevemente, puesto que ya me referí latamente a este tema, señalando por qué, en mi opinión, es una norma desventajosa para los consumidores, restrictiva de la competencia y que afecta varios derechos consagrados en la legislación protectora. Desde ya hacer presente que yo estuve buscando la referencia a las declaraciones de las organizaciones de protección de consumidores, las asociaciones, y al menos CONADECU ha declarado que la eliminación de esta norma beneficiaría a los consumidores. Por tanto, están de acuerdo en ello. Y en ese sentido quisiera hacer presente que no hay una unanimidad en tal sentido. Esta norma, también lo hago presente, surgió en esta comisión el año 2011, luego de que en la Cámara de Diputados se aprobara la restricción general de efectuar ventas atadas en productos financieros con alcance amplísimo. Se incorporó en esta comisión por indicación del Ejecutivo en el 2011, como lo digo, la ley del CERNAC financiero. No hubo discusión sobre ella. Yo busqué en la historia legislativa, no hay ninguna justificación que permita entender por qué se incluyó esta regla, este inciso final completo, que a fin de cuentas contiene dos disposiciones que son contradictorias. Por una parte, repite el principio general en el caso del retail, esto es, que no se pueden efectuar ventas atadas, regla general que está en el encabezado del 17H y que se aplica a los bancos y al retail, pero luego contiene una excepción que es un privilegio, pero dice, pero a pesar de ello, pueden condicionar la compra de productos al descuento que se efectúa solo utilizando la tarjeta. Yo creo que esta situación genera varios inconvenientes de la perspectiva práctica. En primer lugar, hay un problema de transparencia e información veraz y oportuna a los consumidores. Los consumidores creen que están comprando un producto barato, pero en verdad se esconde tras ese producto la venta de un crédito, que con los intereses abultados, con las comisiones, con los gastos, tal descuento se transforma en ilusorio, se diluye en definitiva, y eso no es transparente. En definitiva, estas ofertas no son ofertas de bienes, son ofertas de crédito. Y en tal sentido también hay que tener en consideración que, dado las discusiones actuales, una norma de esta naturaleza no beneficia, por ejemplo, ese principio que estamos discutiendo en el presente de portabilidad financiera, es decir, un consumidor no puede con un mejor crédito de un tercero, acceder a esa oferta. Y sabemos que en el presente se propone y se está impulsando que los consumidores puedan, en definitiva, acceder a créditos más baratos. Bueno, esto lo impide. Esto no va en ese sentido. ¿Por qué? Porque en definitiva, y ese también es otro impacto negativo, esta forma de fidelización a través del crédito, en verdad, deja cautiva a los clientes.
Imagina una empresa, una pyme, que trata de competir vendiendo bienes con el gran retail, trata de hacer descuento, pero que no tiene, en definitiva, el tamaño como para ofrecer un crédito directo. Es decir, no tiene tarjetas de crédito asociadas a través de empresas relacionadas. Bueno, ellos pueden ofrecer un precio que no va a ser igual, va a ser superior al del gran retail a través de estas tarjetas de crédito, porque en verdad el retail lo que hace es que ofrece precios menores, pero condicionado a su tarjeta de crédito, y evidentemente ese precio menor se diluye a través de los intereses, comisiones y gastos. Por tanto, la eliminación de este privilegio hacia el gran retail podría también beneficiar la competencia y el crecimiento y la subsistencia en ocasiones de pymes que venden bienes. Por esta y otras razones yo creo que esta norma no tiene justificación. Yo no veo ningún problema inconstitucional, de constitucionalidad, además de eliminar un privilegio, porque es un privilegio. Eliminar este privilegio hace que la situación del retail vuelva a la regla general. Los bancos, se ha insistido mucho en esta idea, y con esto termino, señor presidente, en esta idea de que los bancos se privilegiaría a ellos con esto, pero por favor, si los bancos no venden ropa, los bancos no venden carne, no venden bienes, venden solo productos financieros. Y ellos están, en definitiva, sujetos a la restricción. Esta norma surgió precisamente para evitar que los bancos y en general los servicios financieros ataran productos. En la discusión parlamentaria se dijo, mire, esto va a impedir, y así se ha aplicado por la jurisprudencia, va a impedir que el banco, por ejemplo, usted le diga, yo le doy un crédito hipotecario, pero usted tiene que abrir una cuenta corriente y una tarjeta de crédito. Eso no lo pueden hacer los bancos. Pueden otorgar descuentos respecto de terceros, pero claro, todo el mundo lo puede hacer. Esos son beneficios, fidelización, no tiene nada que ver, porque ahí no hay una venta atada. En definitiva, si el Banco de Chile le dice, mire, usted tiene un 20% en el Liguria, pero por favor, el Banco de Chile no es el dueño del Liguria. No está vendiendo, en definitiva, bienes directamente. Entonces, como bien dice el profesor Jordán, se trata de una situación de hecho completamente distinta. Si se elimina esta norma, no se está privilegiando o beneficiando a los bancos. Se le está tratando a todos de la misma forma. Eso es. Muchas gracias, señor presidente. Claro, ya estamos claros. La senadora Rincón me pidió la palabra y después de la senadora Rincón vamos a votar. Senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. La verdad es que cada vez que pienso en la indicación del diputado y en poder entender la lógica de lo que hay detrás o sus intenciones, claro, uno dice, con esto se está tratando de proteger al consumidor, pero al final del día lo que se logra es justamente lo contrario. Los bancos, claro, no venden carne, es verdad, pero son los que dan créditos, son instituciones financieras. A través de las tarjetas del retail financiero se ha permitido que muchas personas, puedan acceder a el sistema financiero y al sistema de crédito, porque hay cientos de miles de personas que no son sujetas de crédito en la banca y que si no tuvieran esta herramienta quedarían absolutamente fuera de la posibilidad de comprar a crédito en el consumo del día a día, en los alimentos. Y esto uno lo ve a diario con las personas con las que conversa, con las personas que representa, y hoy día lo que vemos es que a través de esta situación, lo que se ha dado en los últimos años, muchas personas acceden a descuentos en los días lunes, los días jueves, los días miércoles, por pagar con ese medio de pago. Si yo prohíbo esta posibilidad a todas aquellas personas que hoy día tienen ese acceso, que además lo usan ordenadamente, que la ocupan para alimentarse, les vamos a quitar un beneficio de descuento. Y yo creo que ahí tenemos un punto que ninguno de los profesores que ha venido a sostener o a respaldar la indicación logra desvirtuar. Y creo que atenta contra la libertad
y subestima al consumidor. Y a mí me parece que eso es grave. Les estamos prohibiendo que puedan acceder a beneficios porque supuestamente están sujetos del abuso de los intereses. Ataquemos eso, ataquemos el abuso de los intereses, pero no limitemos la posibilidad que hoy día tienen de un beneficio que se les da. Los bancos hoy día sí están entregando ofertas por comprar computadores, por comprar lentes, por comprar o por consumir en un restaurante, si usan su medio de pago con beneficios. Entonces no me parece justo que le estemos cortando a las personas más sencillas la posibilidad de acceder a los beneficios por este purismo o esta supuesta protección porque las personas van a ser incapaces de administrar el medio de pago. Yo al menos, presidente, no estoy de acuerdo. Vamos a votar entonces. Pedro. Presidente. Sí, presidente. Pero el señor Jordán Presidente. está planteando intervenir nuevamente. Entonces, presidente, le vamos a dar 2 minutos al señor Jordán y 2 minutos a la señora Orrego. Y vamos a votar. Presidente, el CERNAC quedó en la sesión pasada de hacer una presentación. Presidente, el CERNAC quedó a hacer una presentación respecto de esta disposición. Perfecto, tiene razón. Sí, tiene razón. Muchas gracias, presidente. Entonces, mira, hagamos lo siguiente. 2 minutos, señor Jordán, 2 minutos, la señora Orrego, y escuchamos al CERNAC y votamos. ¿Y al senador Galilea cuándo? Y el senador, antes de votarle, devuelvo la palabra a los senadores. Tranquilo, señor Galilea. Lo escuchamos con su muy buen argumento. Me sentí completamente ignorado. ¿Quiere hacer una pregunta para el final, Rodrigo? Rodrigo, ¿quiere hacer una pregunta antes o quiere argumentar? No, quiero argumentar. Entonces, después de todos. Usted sabe que los senadores tienen uso preferente de la palabra. ¿Usted decide si habla ahora o después, senador Galilea? Después, presidente. Perfecto. Entonces, señor Jordán, señor Orrego y CERNAC. Muy breve, presidente. Me quedo dando vuelta al asunto del privilegio, porque establecer un privilegio es establecer una ventaja o en favor de alguien. Y acá me parece que está claro que no hay ningún privilegio en favor de las tarjetas retail en razón de que toda tarjeta puede establecer un beneficio, un descuento. Por lo tanto, la habilitación que hace el 17H no es que lo ubique a ellos solo en la posición de ofrecer descuentos y nadie más puede ofrecerlo. De partida, por eso es como una norma habilitatoria explicativa, porque en el fondo declara expresamente que lo pueden hacer, pero las otras tarjetas también lo pueden hacer. Por lo tanto, la claridad en que más bien igual a la cancha entre tipos de tarjeta, y en razón de que si solo estuviese en favor de ella y no del resto de las tarjetas, se podría considerar un privilegio. Me parece que básicamente no es un privilegio. Y una cuestión, la senadora Rincón dice una cuestión muy interesante, que es diferenciar entre la tarjeta y la regulación del crédito. Porque estamos claros en que aquí lo que va a pasar es que una persona va a ir a comprar con su tarjeta y va a tener que comprar a crédito, porque para eso utiliza su tarjeta en general, ustedes mismos lo han dicho acá. La diferencia va a estar en que va a tener que comprar con crédito, pero sin beneficio de descuento. Entonces la pregunta es, ¿en qué beneficia al consumidor perder el beneficio del descuento si va a tener que ocupar la tarjeta igual? Por un lado. Entonces la cuestión de fondo que parece estar tratada acá es la regulación del crédito, el cobro de comisión, el cobro de interés, que eso iría en beneficio del consumidor si eso se regulase de alguna manera. Voy a extremar el ejemplo. Capaz que ustedes terminen diciendo alguna vez en otro proyecto de ley, el interés es 0. Pero entonces la persona podría comprar a crédito con un interés 0. Voy extremando el argumento, 0,1. Por lo tanto, podemos diferenciar entre tarjeta, medio de pago, y el crédito asociado. Pero cuando se quiere trabar, se quiere impedir el crédito, por decirlo así, impidiendo el descuento, me parece que no se distinguen dos cuestiones que son claramente diferentes y que tienen objetivos distintos. Eso, presidente. Señora Orrego, muy bien, señor Jordán. Señora Orrego. Gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad es que es muy breve. Yo no he venido a hablar en estas sesiones a las que he sido cordialmente convidada respecto del crédito, sino que mis intervenciones han sido en particular en defensa de lo que yo sostengo
a pesar de que en esta estamos en posiciones contrarias con mi querido profesor Mauricio Tapia, que sí es efectivamente un retroceso a los derechos del consumidor. ¿Por qué lo es? Porque estamos tratando aquí, por lo que yo he visto de las intervenciones de los señores senadores, un tema de sobreendeudamiento. Y la verdad es que a mi juicio el sobreendeudamiento no se acaba por eliminar un descuento que entrega una tarjeta de retail. El sobreendeudamiento se va a acabar en este país cuando el 65% de los empleados chilenos, de la gente que tiene contratos de trabajo, gane más de 550.000 pesos. Cuando el sueldo mínimo en este país no sea el sueldo mínimo de vergüenza que tenemos. Y disculpen que ocupe esta palabra tan tremenda. Cuando la gente usa la tarjeta de retail, probablemente ninguno de nosotros tengamos tarjetas de retail. Y si la tenemos, somos los que la usamos menos, porque todos somos clientes bancarizados. Todos los de nosotros acá somos clientes bancarizados. Por lo tanto, cuando usted le quita la posibilidad de tener descuentos asociados a los medios de pago, estoy hablando de medios de pago porque no he estudiado en profundidad el tema financiero del crédito, usted lo que está haciendo solamente es quitarle un beneficio a los consumidores que ya tienen esa tarjeta, porque ya tenemos 7 millones de tarjetas de esas operando en el mercado. 7 millones de tarjetas que van a seguir funcionando. Si el cliente no va a dejar de usar la tarjeta de crédito porque se le quite el descuento. O sea, va a seguir usando la tarjeta de crédito, va a tener que seguir pagando comisiones, pero ahora sin descuentos. Es una buena iniciativa, cuando yo lo dije en la sesión pasada, es una muy buena iniciativa si es que esa iniciativa hubiese sido pensada desde un principio. Usted quiere desendeudar deudores a partir de la eliminación de un beneficio de una tarjeta de crédito, cuando el sobreendeudamiento en Chile es estructural. O sea, yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo con el sistema económico, pero este es el sistema económico que hoy nos rige. Por lo tanto, en este sistema económico me parece a mí que eliminar ese descuento hoy a los consumidores que lo tienen además introducido dentro de sus presupuestos, que además seguramente fue el factor de decisión para decidir cuál tarjeta usaban, cuál tarjeta compraban. O sea, yo decido cuál tarjeta de retail compro porque precisamente esta es la tarjeta que me da mejores beneficios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Que la gente va a seguir usando la tarjeta, va a seguir pagando las comisiones, ya no va a tener estos descuentos especiales y además se va a llenar de el retail o los que sean, digamos, no sé, todas estas instituciones que las ocupan, se van a llenar de reclamos y de demandas, porque precisamente dentro de sus contratos están las posibilidades de descuento. Entonces, yo creo que de verdad, eliminar una tarjeta de descuento no hace de ninguna manera que el sobreendeudamiento estructural de los chilenos, que es enorme, vaya a cambiar un ápice. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, señora Orrego. Y le damos la palabra entonces ahora al CERNAC, y ahí, señor Galilea, y votamos. Muchas gracias, presidente. Junto con saludarlo a usted, a todos los senadores, senadora, a todos los asesores. Efectivamente, nosotros pedimos en la sesión anterior la palabra para referirnos a este punto. Quisiera plantear 3 elementos centrales para dejar después espacio a una presentación que nosotros enviamos. Aprovecho de saludar al secretario, al cual gentilmente también ha estado en coordinación con nosotros. Le hemos enviado una presentación que vamos a pasar a exponerla en el menor tiempo posible. Quisiera partir refiriéndome a 2 puntos. Lo primero es que creemos que en esta disposición existe algún
nivel de confusión respecto al objetivo de política pública en relación específicamente al tema del sobreendeudamiento, y comparto plenamente los argumentos presentados por Jimena Rego, a quien también saludo y conozco y le tengo mucha estima, al igual que el profesor Mauricio Tapia, que también aprovecho de saludarlo, y entendemos el objetivo que él tiene al plantear estos temas. Ahora, yo quisiera partir señalando que vemos que hay una suerte de confusión, vamos a tratar de ir clarificando por qué creemos aquello, y que quisiera comentarles que personalmente me ha tocado en el CERNAC combatir distintas asimetrías que se han generado precisamente por la utilización de las tarjetas de crédito. El caso La Polar, el caso Cencosud, tarjeta CAT, ¿cierto?, que es muy conocido, el primer fallo condenatorio de juicio colectivo en el país, nos da cuenta que hay una asimetría importante que padecen los consumidores respecto a la estructura de las tarjetas de crédito, principalmente en materia de estructuras de comisiones que han sido combatidas por el SENAC por distintos juicios colectivos, de cláusulas abusivas y también de modificaciones unilaterales, ¿cierto? Ahí vemos el caso Laboral, el caso Cencosud y muchos otros. Recordemos que la ley del consumidor regula los créditos propios, es decir, el crédito que otorga el proveedor que vende un producto o servicio desde el año 97, en el artículo 37. El artículo 37 ha tenido modificación del año 97, el año 99, el año 2004, el año 2013 y el año 2018. Es probablemente el artículo que ha tenido más modificación. Y toda esta regulación, que cada vez ha sido más compleja, el año 2002 se dictó por la Comisión Resolutiva, antiguas comisiones resolutivas, la famosa Resolución 666, que establecía la obligación de entregar información respecto a los créditos propios, de manera tal que pudiesen competir con los créditos que otorgaban las instituciones financieras y bancarias. ¿Por qué doy esta introducción? Porque efectivamente el combate de las asimetrías, de las infracciones que se pueden generar por estas estructuras complejas, contractuales, que suscriben por adhesión los consumidores, es un objetivo del SENAC. Sin embargo, prohibir derechamente que operen los créditos propios, creemos que bueno, obviamente que nos resuelve el problema nosotros como SENAC, no tenemos que fiscalizar más ni estar detrás de estas asimetrías a través de juicios colectivos, pero obviamente creemos que ya lo que ocurre es que se está restringiendo la posibilidad que tienen los consumidores de acceder a créditos propios. Y aquí hay que distinguir dos cosas que creo que es central para el paso al experto, que es el subdirector de consumo financiero. Cuando se habla de medios de pago, se está hablando de la forma en la cual se realiza el pago, que no necesariamente es en efectivo, pero hay que tener muy claro que el medio es la formalidad, ya que lo que hay detrás es una línea, una operación de crédito de dinero. Los créditos propios, es decir, que la misma empresa, el proveedor que vende un producto o otorga un servicio, le otorga un crédito al consumidor, es muy, muy, muy común. Se utiliza prácticamente en todos los mercados. Lo más conocido es la inmobiliaria, los automotrices, pero prácticamente en todos los mercados, si uno quiere acceder a un producto, el problema es decir, te doy cuotas, págalo en tantas cuotas, antiguamente dejar tantos cheques, digamos, y se establece, digamos, los mecanismos de una operación de crédito de dinero, en algunos casos con interés, otros sin. Ahí hay que ver, obviamente se aplica toda esta regulación, pero es muy común que el consumidor acceda. Recordemos que el fiado del almacén de alguna forma también representa una operación de crédito de dinero. En algunos casos con interés, en otros no, hay que analizar. Por tanto, señalar derechamente que la empresa que vende un producto o servicio no puede otorgar facilidades de pago o una operación de crédito o una línea de crédito, que es distinto, como operan muchas casas comerciales y muchos comercios de todo tipo, creemos que está en un paso demasiado cerca al prohibir en el medio de pago, porque el medio es la tarjeta o el pago en efectivo, pero la operación puede estar detrás igualmente, o la línea de crédito puede estar igualmente. Las líneas de crédito, cuando se otorgan estos fiados con cuotas, digamos, no necesariamente es una tarjeta, pero la línea de crédito funciona igual. Entonces, no confundamos el medio de pago con la operación que subyace, que es una operación de crédito de dinero. Como les decía, es muy difundido, se utiliza en todos lados, y aquí viene una reflexión antes de dar el paso al subdirector de consumo financiero, y es que aquí falta la opinión de los consumidores. Son ellos finalmente los que tienen que decidir si esta es una práctica que les beneficia o no les beneficia. Entender que si se prohíbe, después van a pasar muchas cosas y les va a beneficiar, a mi juicio, es una actitud un poco paternalista. Pensar que al restringirle una opción que para el consumidor puede ser absolutamente válida, eso va a terminar beneficiando a la larga
creo que tiene ese carácter. Ahora bien, entendemos el objetivo de política pública del sobreendeudamiento, nosotros lo vemos día a día, nosotros tenemos un volumen en el SERNAC de 340.000 reclamos al año, muchos se refieren a causas directas o indirectas del sobreendeudamiento, cobranzas transjudiciales y todos los aspectos que conlleva, digamos, este laberinto. Hemos hecho incluso muchos mecanismos, instancias de difusión de los derechos de los consumidores, este laberinto de la deuda, para orientarlos junto a la Superir, etc. Pero aquí el tema es no generar una confusión respecto al objetivo de política pública y, en segundo lugar, preguntarle a los mismos consumidores. Nosotros tenemos un volumen importante de consultas y reclamos y vemos cómo opera este mercado y qué es lo que pasa en el día a día, y cuando optan los consumidores por un beneficio de pago, el prohibirlo tiene consecuencias. Y por último, el tema de las ventas atadas. Antes de empezar la presentación probablemente tal, las ventas atadas, a nuestro juicio, no es lo mismo, eso está descrito, básicamente una condición que amarra un producto a otro, y eso está regulado incluso para los estados de excepción constitucional, como el que estamos viviendo ahora, lo establece la ley 16.282, y es una condición absoluta. Es decir, yo como proveedor, como comerciante, amarro dos productos y obligo a comprar uno con el otro, que es muy distinto a el descuento, y está regulado en la ley las promociones o las ofertas. Y eso es una diferenciación entre el precio lista, con un precio más bajo, con un medio de pago, o derechamente con una promoción o una oferta, según establece la regulación de la ley. Por tanto, no es un condicionamiento previamente tal. Entonces, cuando hablamos de condicionar el descuento, es redundante el término, porque es básicamente un descuento, es una opción, es una alternativa que da libertad al consumidor si quiere pagar el precio lista o si quiere pagar un precio más bajo con alguna condición, y vamos a ver que el consumidor siempre tiene la posibilidad de pagar inmediatamente, sea en la línea de crédito, la operación de crédito, o el medio de pago que sería la tarjeta, y con eso no genera, digamos, la estructura de costos que trae aparejada la operación misma. Con su permiso, presidente, Andrés Pavón va a tomar la palabra. Sí, gracias, director, presidente, por su intermedio. El objetivo, espero se escuche bien, ¿cierto? El objetivo de esta pequeña presentación es presentar dos preocupaciones de SERNAC relativas a las eventuales consecuencias indeseadas de esta norma. Esto en una suerte de ejercicio de evaluación de impacto de la norma o de la potencial reforma, perdón. Entonces yo diría que esto podría orientarse tratando de contestar dos preguntas. La primera es si maximizará el bienestar de los consumidores a través de un incentivo en la competencia, eliminar la autorización de ofrecer descuentos asociados a medios de pago relacionados, ¿no? Y la segunda es si evitará la adopción de decisiones financieras subóptimas, combatiendo el sobreendeudamiento, eliminar la autorización de ofrecer descuentos, ¿no? Creo que son dos preguntas relevantes a considerar a la hora de evaluar potenciales consecuencias indeseadas. Entonces, si podemos avanzar a la siguiente lámina. La primera pregunta, presidente, me parece que ¿quién es el verdadero experto para contestarla en la Fiscalía Nacional Económica? Ahora, afortunadamente, la Fiscalía ha hecho una presentación a una norma análoga que fue presentada en el boletín 11941-03, relativa a una norma que buscaba tipificar como una conducta de competencia desleal, condicionar el precio de un producto o descuento sobre el mismo a que el pago sea efectuado mediante un instrumento financiero relacionado de manera directa con la entidad comercial que lo ofrece. Frente a esa norma se solicitó la opinión de la Fiscalía Nacional Económica y de allí que la sugerencia de SERNAC sea convocar o tener en consideración la opinión de la Fiscalía. Hago esto presente porque en este caso la libre competencia tiene por objetivo precisamente maximizar el bienestar de los consumidores. Solo me permito presentar un par de reflexiones que constan en el informe de la Comisión de Economía de mayo del 2019, que el primero es que el costo de esta regulación, en este caso una norma de tipificación de competencia desleal, pero que en el caso análogo de la ley que discutimos se trataría de una prohibición, ¿no? Lo que la Fiscalía nos dice es que los costos de esta regulación parecen superar los beneficios y que la prohibición podría reducir el número de promociones en el mercado y el acceso al crédito para los consumidores más vulnerables.
Solo hago presente estos puntos, presidente, para tratar de ilustrar que el impacto en la libre competencia que podría tener la norma y, como consecuencia de ello, en el bienestar de los consumidores. Ahora, en la siguiente lámina, entro directamente a plantear el problema que esto supone para las decisiones financieras. Entonces, si uno intentara evaluar el impacto de esta reforma en las decisiones del consumidor financiero, tomando lo ya indicado sobre o comentado respecto a la Fiscalía Nacional Económica, los potenciales efectos indeseados de esta norma serían eliminar los descuentos respecto, primero, del consumidor que en cualquier evento necesita endeudarse para adquirir el producto. Es decir, es un consumidor que hará uso del crédito, ¿no? Y en segundo lugar, para el consumidor que aprovecha el descuento usando la tarjeta de crédito como un medio de pago, y esto es lo que los ejecutivos llaman, digamos, el compra y paga, ¿no? Se eliminaría esa posibilidad. Aquí, esta reflexión, presidente, no obsta a que exista una preocupación sobre las decisiones financieras eventualmente subóptimas que se tomen en el mercado, ¿no? Esto es una preocupación constante de CERNAC. La razón de esto es que el consumidor se enfrenta a una decisión financiera difícil cuando tiene que tomar la decisión sobre el descuento y el uso del crédito, ¿no? Tiene que calcular la diferencia entre el costo alternativo del crédito, es decir, usar la tarjeta que le entrega el crédito o usar una tarjeta alternativa, y la ganancia del descuento. Y por lo tanto, uno coincidirá conmigo en que es una decisión financiera relevante. El problema, creemos desde CERNAC, es que este es un problema transversal. Este no es un problema solamente asociado a esta norma de los descuentos, y hay herramientas regulatorias que son apropiadas para atacar este problema en forma transversal, y trato de plantearlas en la siguiente lámina. Muy brevemente, uno diría que las tres grandes herramientas que la literatura nos muestra, ¿no?, para atacar transversalmente problemas de sobreendeudamiento y decisiones financieras subóptimas, en primer lugar es la información consolidada de deuda, que es un proyecto que está en desarrollo, ¿no? En segundo lugar, como bien señalaba el director de CERNAC, es regular y supervisar lo que puede ser cobrado como comisión, y efectivamente intentando evitar intereses encubiertos. Y en segundo lugar, un proyecto que está actualmente desarrollando CERNAC, que es rediseñar la regulación de difusión de información al consumidor financiero. Y esto es muy relevante. Probablemente el presidente y los miembros de esta comisión les ocurre que leer el estado de cuenta de la tarjeta de crédito es bastante difícil, ¿no? Entender cada uno de sus elementos, cuál es el CAE rotativo y su impacto, ¿no? Y lo relevante es que entreguemos información al consumidor financiero en términos tales que al momento de tomar su decisión le sea muy fácil comparar las alternativas en el mercado, ¿no? Llevándolo al caso del descuento, lo que buscamos es entregar información al consumidor financiero para que él pueda fácilmente evaluar cuál es el medio de pago más costo efectivo, ¿no? Y puede hacer ese cálculo entre desechar el descuento y utilizar otro medio de pago de crédito, o tomar el descuento y usarlo con la tarjeta correspondiente, ¿no? Y aquí me permito, solamente a efecto ilustrativo, plantear una de las formas en que se ha hecho esto. Esto está muy fundado en la literatura sobre economía del comportamiento, en varios premios Nobel recientes, que es entregar información comparativa que, en términos muy sencillos, informe al consumidor sobre las diferencias en el mercado y lo estimule, o en inglés vendría a ser nudge, ¿no? Lo estimule o lo empuje a tomar una decisión financiera óptima o a evitar una subóptima. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver lo que vendría a ser un prototipo de una nueva estado de cuenta del crédito hipotecario, donde fácilmente se le indica al consumidor cuál es la tasa de interés que se le está aplicando en su crédito y cuál es el promedio del mercado, y muestra esa gran diferencia y por ende estimula al consumidor a entender cuánto se ahorraría si porta su crédito a otra entidad financiera en mejores condiciones. Creemos, y con esto cierro, presidente, creemos que estas tres herramientas son las herramientas regulatorias transversales para resolver
y atacar problemas tanto de sobreendeudamiento como problemas de decisiones financieras subóptimas, que entendemos están en el espíritu de la reforma, mas no y llevan a las consecuencias indeseadas que traté de plantear al comienzo de esta presentación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra al senador Galilea. Rodrigo. Gracias, presidente. Yo quería, antes de entrar a la votación propiamente tal, hacer algunos comentarios a todo lo que se ha expuesto. Lo primero es que, a raíz de la discusión del inciso final del 17H, en apariencia aquí como que se ha empezado a cuestionar hasta la existencia del crédito. Y yo quiero hacer una primera declaración. El crédito es muy bueno. Y es muy bueno que exista el crédito. Y de hecho existe una total y directa relación entre la expansión del crédito y el desarrollo de los países. A mayor expansión del crédito en el mundo, mayor desarrollo de los países. Lo que no tiene nada que ver con las discusiones de sobreendeudamiento, eventuales abusos, etcétera, que va por otro lado, que es una cosa completamente distinta. Yo escucho con mucha atención al profesor Tapia, pero la verdad la cosa es que toda su argumentación gira en torno a eventuales abusos por la tarjeta, eventuales comisiones, eventual incapacidad de los tenedores de la tarjeta de saber bien cuáles son las condiciones que pactó respecto de la tarjeta, en fin, pero eso es distinto del punto que estamos viendo en el 17H. De hecho, en el 17H, si ustedes leen con atención, no están prohibidos, voy a hacer una suposición, que hace algunos años atrás no hubiera existido este inciso final. O sea, la frase dice lo anterior sin perjuicio del derecho al proveedor a ofrecer descuento y beneficios adicionales. Supongan un segundo que no existiera esa frase. La verdad de las cosas es que en ninguna parte el 17H prohíbe los descuentos. En ninguna parte. Podrían hacerlo perfectamente, porque lo único que prohíbe el 17H son las ventas atadas, que como bien decía el director de SENAC, es una figura completamente distinta a los descuentos. Y yo estuve preguntando por qué había aparecido, porque el profesor Tapia dice, esta última frase apareció como de repente, y pregunté a los ministros anteriores por qué había aparecido esta, y la única razón fue porque dijeron, miren, no vaya a aparecer algún creativo que a propósito de las ventas, de la figura de las ventas atadas, empiece a decir que no se pueden hacer descuentos. Entonces simplemente se quiso hacer una precisión, y por eso es que no fue ni muy discutido ni nada, se quiso hacer la precisión de que los descuentos no tienen nada que ver con las ventas atadas, cosa que a mí me parece de toda lógica. El problema es que si hoy día elimináramos este inciso final, ya no estamos en el mismo pie de que si no hubiera existido nunca, porque ahí la historia fidedigna de la ley nos indicaría que si bien se está hablando de las ventas atadas, se eliminó expresamente en la historia fidedigna de la ley la posibilidad de hacer descuentos, y ahí sí que podríamos estar en un terreno muy complejo, que es que en Chile no se pueden hacer descuentos. No se pueden hacer descuentos asociados a tarjetas del mismo proveedor. Y eso sería una rareza. Y es una rareza que además, a medida que vayan transcurriendo los años, sería una rareza cada vez más extrema, porque a lo que se va en los países es hacia la desaparición del dinero físico y a que solo existan tarjetas. Y por lo tanto serán de débito o de crédito. Pero por anga o por manga, finalmente las ofertas en un futuro que está más bien cercano, aquí lejano, solo van a estar asociados a tarjetas. Entonces, yo quería hacer todas estas precisiones porque finalmente se mezcla el tema de la preocupación, la natural preocupación del sobreendeudamiento, la natural preocupación de que la gente tenga la información. Ojo, que de acuerdo a la ley del SENAC financiero, uno puede poner término al contrato de una tarjeta de crédito cuando se le dé la gana. No le pueden imponer ningún plazo. Y esto es muy bueno que lo sepan todos. Ningún plazo.
Yo quiero terminar hoy día mi tarjeta de crédito, hoy día la termino. Y si tenía algunas cuotas por pagar, tendré que seguir pagando las cuotas, pero no asociado a ningún cobro de comisiones de tarjeta, que sé yo, porque ese contrato ya va a haber terminado. Por lo tanto, todas estas aprehensiones yo creo que no valen. A mí me parece que es obvio que un proveedor puede hacer oferta. Ha existido siempre y esto es más viejo que el hilo negro. Y si es que no permitimos que se haga transparentemente en las tarjetas, las ofertas van a venir por mecanismos no transparentes, que es algo que con el senador Elizalde hemos conversado muchas veces. Mientras más antecedentes estén arriba de la mesa, mientras más claros estén los términos de las ofertas, mientras más claros estén los términos del crédito, mientras más claros estén todas las condiciones, mejor para el sistema. Pero vuelvo a reiterar, eso no tiene nada que ver con la preocupación del sobreendeudamiento, no tiene nada que ver con que alguien intente engañar a un deudor mintiéndole las condiciones de la tarjeta, qué sé yo. Porque otra cosa, si le mintiera, no tiene ningún costo para el otro señor, para el ciudadano, cortar la tarjeta en el instante que se le dé la gana. Vuelvo a terminar con una total defensa al crédito. Quizás ninguno de nosotros podría tener una casa si no existiera el crédito. Y que el proveedor de la tarjeta gane plata a través del crédito no tiene nada de malo. Nada de malo. Es absolutamente normal y coherente con cómo funciona el mercado financiero en el mundo. Así que, yo vuelvo a reiterar, esta norma pudo no haber existido, la parte final. Y en principio no estaría restringido en nada la posibilidad de hacer ofertas. Pero dado que existe, si eliminamos ahora este inciso final, estaríamos dando una señal de que efectivamente nadie podía hacer ofertas a través de tarjeta. Y eso me parece un total contrasentido en lo que es el desarrollo del comercio y del crédito en el país. Así que, tal como yo lo había presentado en una indicación, senador, presidente, yo soy partidario de eliminar la indicación que hizo el diputado Bianchi y que el 17H se mantenga tal como está. Gracias. Senador Arboe. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer por su intermedio las intervenciones del profesor Jordán, la profesora Orrego, por cierto, cada uno de los que ha intervenido, el director del CERNAC, Andrés Pavón, todos los que han planteado. Yo creo que las exposiciones que hemos escuchado hoy día vienen a reforzar lo que planteamos en las sesiones anteriores. Aquí hay dos discusiones que son muy legítimas, pero que son distintas y hay que saber distinguirlas. Una es la pertinencia del crédito como un elemento de mejorar los estándares de vida de las personas. Eso es una cosa. Y todo lo que dice en relación con los costos asociados al crédito. Y otra cosa distinta es las conductas que se realicen a través de los medios de pago. Son cosas completamente distintas. Yo creo que el diputado que originó esta indicación y que la ha reiterado en varias instancias, más bien tiende a confundir dos elementos, o aparentemente confundir estos dos elementos. La Fiscalía Nacional Económica ya dijo en trámite en la Cámara de Diputados que la conducta de hacer algún tipo de descuento no constituye una afectación de la libre competencia, elemento básico, fundamental. Luego, el CERNAC nos dice, no solo en la voz de su director, sino también del encargado, del encargado de la parte más bien de deuda y consumo, nos dice, mire, aquí no hay que confundir estos dos elementos porque efectivamente lo que se requiere es que los consumidores reciban más beneficios. Y claro, probablemente podemos tener una opinión distinta en orden a considerar si es bueno o no que la gente compre con crédito. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, dentro de las personas que van a comprar con crédito, sí o sí, ¿le limitamos el derecho a recibir beneficios o no lo limitamos? Esa es la discusión. Y a mi juicio, limitar el derecho a recibir beneficios no es otra cosa que perjudicar directamente a los consumidores. Alguien podrá pretender decir, mire, no, lo que pasa es que por esta vía se mantienen cooptados los clientes. Bueno, pero es que no es la vía de la cooptación. Probablemente es la vía del
de la captación de clientes. Pero la cooptación va a estar por el lado de que si la persona tiene capacidad de pagar su crédito o no, porque si tiene capacidad de pagarlo y puede cerrar su tarjeta, eso no es problema. Este es un tema de beneficio. Entonces, cuando uno mira la legislación comparada, también se establece exactamente lo mismo. A mi juicio, lo que tenemos hoy día y la discusión que uno pudiera dar, digamos, es como lo planteaba el exdirector del CERNAC, José Roa, en una minuta, en un paper que hizo hace un tiempo atrás, donde hablaba de que principalmente los problemas que estamos viviendo hoy día no tienen que ver con la legislación necesariamente en materia del consumidor, sino más bien con el enforcement, es decir, cómo somos capaces de darle mayores atribuciones a el CERNAC, que es lo que queríamos algunos, digamos, antes de que otros recurrieran al Tribunal Constitucional, y que entregaba un conjunto de herramientas para que las leyes que hemos creado en el Parlamento tengan la posibilidad de ser fiscalizadas en un orden económico donde muchas de las transacciones, o todas las transacciones, son más bien cada día, o sea, no todas, son cada día más electrónicas. En consecuencia, yo creo que el crédito no es ni bueno ni malo. El crédito es neutro. El punto es cuál es la regulación que se tiene del mismo y cómo se transparenta la información para que el ciudadano pueda efectivamente decidir entre usarlo y no usarlo. Pero tal como decía la profesora Orrego, si uno ve uno de los pilares del desarrollo de la economía de los 90, fue justamente el crédito. Y el estándar de vida, lo que se llama la clase media emergente, lamentablemente no ha llegado a ser clase media emergente porque sus sueldos sean muy buenos. Porque, tal como se ha dicho, más del 55% de los trabajadores chilenos ganan menos de 550.000 pesos. Más bien, esa clase media emergente se ha hecho sobre la adquisición de bienes en función del crédito. En consecuencia, yo sería muy cuidadoso y creo que la indicación va en el sentido directamente opuesto al beneficiar a los consumidores. Mi percepción es que más bien esta indicación va a beneficiar o busca resolver una vieja aspiración de bancos que no tienen vinculación con el retail y que buscan más bien limitar que las personas tengan beneficios de ese lado. Y eso, mi percepción es que no es lo que nosotros debiéramos avanzar, sino más bien en proteger los derechos de los consumidores que quedan salvaguardados con las normas vigentes sin la indicación planteada por el señor diputado. Creo que ha quedado manifiesto las opiniones de la profesora, las opiniones que se dieron la semana pasada con la senadora Rincón, con el senador Galilea, que evidentemente hoy día han sido reforzadas por los profesores que nos han acompañado. Eso es, presidente. Gracias. Vamos entonces a proceder a votar. La votación va a ser de la siguiente forma. Como la indicación del Ejecutivo plantea eliminar lo aprobado por la Cámara, por tanto, quienes voten afirmativamente sí están, obviamente, por la tesis del Ejecutivo y se eliminaría esta última oración del inciso. Y los que voten no están por mantener la redacción aprobada por la Cámara y, por tanto, suscriben el contenido de la indicación que presentó en la Cámara de Diputados el diputado Bianchi. Sí, se elimina, no se mantiene. Pedro. Una precisión solamente. ¿Sí? La indicación del presidente de la República es para eliminar el numeral 9 completo, porque el numeral 10 del artículo primero completo, referido al inciso final del artículo 17 en dos aspectos, en una letra A y una letra B. El consumo y lo que agrega después, la palabra consumo y lo que agrega después. Exacto. Y en la misma línea está la indicación del senador Galilea para suprimir la letra B, pero bueno, dependiendo del resultado de esta votación, ahí consecuentemente se verá cuál es la posición de la Comisión sobre esa indicación. Efectivamente se elimina la oración y la palabra consumo arriba para hacerlo coherente, pero hay un error de forma en la indicación del Ejecutivo de redacción que debiera eliminarse las palabras de consumo, no solo consumo. ¿Página? Estamos en la página 28, a la parte final, abajo. Columna a la izquierda. 28 sí, ya lo vi. O sea, la indicación del Ejecutivo es para que no haya modificación al artículo 17H. Sí, lo que digo yo, Pedro, es que la indicación del Ejecutivo... Claro, la modificación puede que esté incompleta, pero lo que persigue la indicación del Ejecutivo es que no haya modificación al artículo 17H. Correcto.
O sea, perdón, presidente, o sea, que quede sin la modificación de la Cámara, Así es. que Esa es se la hizo en sala. ¿Tomo la votación, presidente? Sí, lo que pasa, a ver, la indicación A dice, intercálese luego de la palabra consumo y antes del pronombre se, ¿Cómo vieron? la frase o la aplicación de descuentos adicionales al precio de estos. Esa no es indicación, presidente. Esa es parte de la modificación aprobada por la Cámara de Diputados. Las indicaciones Claro. están en la columna de la derecha. Perfecto, que es la, La senadora primera Rincón. columna, presidente, la primera columna es la que tenemos que cambiar o mantener. En el medio. Ya, está claro. ¿Se entiende, no? El presidente pone en votación la indicación del presidente de la República. Que coincide con el senador Galilea, son la misma indicación, Que coincide, claro. con la 9 y la 10. Perdón, Exacto. presidente, ¿y por qué no subsumimos esas dos? Para En no dar función, por... y las vamos a votar las dos juntas. Perfecto. Vamos a votar las dos juntas. Entonces, tomo la votación. Senadora Rincón, ¿cómo vota? Perdón, es que estoy confundida. Para eliminar las modificaciones tendría que aprobar la indicación del Ejecutivo. Que es Ok, y del senador Galilea, ok, apruebo. Ha defendido, senadora, coincidiría con el voto afirmativo. Sí, Sí. apruebo. Senador Durana. Apruebo. Senador Galilea. Apruebo. Senador Arboe. A favor. Presidente. Voy a fundamentar mi voto. En esta oportunidad no voy a coincidir con el resto de la comisión. Quiero en todo caso señalar que ha sido un muy buen debate y felicitar a los profesores que nos han acompañado en este debate. Comparto con la profesora Orrego que el tema aquí no es el sobreendeudamiento, porque estamos hablando de temas distintos, y por tanto si se quiere resolver el tema del sobreendeudamiento, esta no es la normativa que diga relación con eso directamente. No obstante, a mi entender, no estamos en presencia aquí de beneficios, sino que estamos en presencia de formas de captación de clientes asociados a un producto que es el crédito, independientemente que el medio de pago esté diferenciado del crédito, porque en los hechos lo que ocurre es que las personas utilizan estos medios de pago y terminan con un crédito asociado porque excepcionalmente pagan dentro del mes, y eso es por razones obvias. El retail otorga crédito a las personas de menores recursos, que viven endeudadas porque lo que ganan todos los meses no les alcanza para cubrir sus cuentas. Y por tanto, cuando las empresas toman esta decisión, no lo hacen para otorgar un beneficio, lo hacen para vender un crédito. Y en sus grandes números hacen el cálculo respecto de qué es lo que es más conveniente. Y el descuento termina siendo finalmente un buen negocio, porque a través de las tasas de interés o los costos de mantención de la respectiva tarjeta, logran no solo recuperar el equivalente al descuento, sino que incluso tener ingresos mayores. Así que en ese sentido creo que efectivamente estamos aquí en presencia de lo que el artículo en su inciso primero prohíbe, que es una venta atada. Estoy consciente que efectivamente esta reforma no es suficiente porque es necesario regular también la situación de los bancos, pero quedarían todos en igualdad de condiciones, es decir, nadie podría otorgar descuento respecto de, como dice el inciso final, medios de pago, con medios de pago administrados o operados por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro, y por tanto esa normativa se aplicaría respecto de todo. El senador Arboe hizo un argumento que me parece que es necesario considerar, que esto beneficiaría, dijo textualmente, a dos bancos. Creo que es un argumento que hay que tener presente. No obstante, todo cambio regulatorio perjudica a uno y beneficia a otros, y por tanto creo que es necesario establecer cuál es el impacto global del cambio regulatorio, porque por definición si una regulación perjudica a uno y beneficia a otro, si se modifica, es altamente probable que los beneficiados se vean perjudicados y viceversa. Y también no comparto un argumento que planteó la senadora Rincón. En general, siempre estamos de acuerdo con la senadora Rincón, hemos presentado varios proyectos juntos, ya me ha invitado a presentar varios proyectos, así que le agradezco. Pero respecto del tema del derecho a decidir de los consumidores, porque ese argumento llevado al extremo significaría que no sería necesaria una regulación de protección a los consumidores. Por último, quiero señalar que, a mi entender,
para que las personas puedan comparar entre productos de la misma naturaleza, el óptimo es que la información comparable sea global, pero la mínima posible. Es decir, que en esa poca información se contengan los elementos esenciales que les permitan tomar una decisión como consumidor que más les favorezca. Y por eso soy convencido que el crédito tiene que ser evaluado en su mérito, en cuanto a crédito, y por tanto asociado a tasa de interés u otros cobros y finalmente a cuota final sobre la base de los meses de pago. Por todo lo anterior, voy a votar en contra de esta indicación porque soy partidario de mantener la redacción que aprobó la Cámara de Diputados. Vamos a cerrar la votación y después la senadora Rincón quiere hacer un comentario. Pedro, se aprobó la norma 4.1. Correcto. 4 votos a favor, 1 en contra. Al parecer Pedro no está en la conexión, entonces, sí, efectivamente, entonces se aprobó las indicaciones 9 y 10 por 4 votos a favor y 1 en contra. Ya. Álvaro actuó entonces de ministro jefe subrogante, porque tiene un problema con la conexión con Pedro. Sí, algún problema con la conexión de Pedro, pero vuelve enseguida. ¿Formalmente tiene que estar presente Pedro para la votación, Álvaro? Sí, tiene que ser él. Bueno, él abrió la votación y bueno, ahora cuando vuelva la cierra. Pero ya está. Yo hago de telonera, presidente. Dígale que cuando vuelva, que yo por lo menos no voy a argumentar de nuevo, para que sea más económico. Que la Jimena, mientras tanto, cante una canción de la Paloma San Basilio. ¿Te gustó, ah? ¿Por qué dicen eso? Yo me perdí esa parte. Lo perdiste porque resulta que Ricardo Lago argumentó ayer en el proyecto de ley de los servicios que los beneficios estaban llegando gota a gota a la gente. Entonces yo mientras lo escuchaba me acordé, no me pregunten por qué, esas son asociaciones diversas, de la Paloma San Basilio y su beso a beso. Y ocupé esa expresión en mi canción, entonces después Pizarro me hablaba, se llama Paloma Infiel la canción atrás. Presidente, efectivamente nosotros tendemos a coincidir en las argumentaciones, en los proyectos, en las miradas, y yo me alegro mucho de aquello. Pero creo que aquí lo que estamos discutiendo, y lo han dicho el senador Arbó, el senador Galilea, lo que estamos discutiendo es el medio de pago. Y creo que es súper importante entender aquello. El tema del costo del crédito, de los abusos, de las comisiones, de los intereses, etcétera, es un tema que tiene que ser, por cierto, legislado y más regulado, porque si no terminamos en situaciones tremendas. Para la posibilidad de que las personas tengan un medio de pago es algo que a mí al menos me violenta. Y lo digo porque la ciudadanía hoy día usa las tarjetas del retail como medio de pago. Si compra o no a crédito, ese ya es una segunda derivada. Y ahí mi reflexión es, ¿cuántas personas que hoy día usan la tarjeta de crédito o el medio de pago del retail tienen acceso a un medio de pago en la banca? Muchas menos, muchas menos. Entonces, si nosotros le decimos, ¿sabe qué? Se acabaron sus beneficios con este medio de pago, creo que es injusto, tremendamente injusto, porque esa persona va a seguir usando ese medio de pago y va a seguir pagando intereses o va a seguir pagando comisiones asociadas al medio de pago, 7 lucas, 3 lucas, 4 lucas. ¿Usted sabe cuánto le cobran, presidente, por sus tarjetas de crédito, su banco? Yo le puedo decir que tengo 2. Una me cobra más de 7.000 pesos y la otra me cobra más de 3 lucas. Una la corté porque me parecía que era abusiva. Las tarjetas del retail, cuando uno mira lo que cobran las personas, le cobran distintas cantidades por tenerla y usarla, porque le cobran cuando la usa. Entonces, creo que hay que ser súper cuidadosos, porque cuando nosotros legislamos, estamos hablando para la generalidad y estamos afectando, beneficiando a las personas. Y si les cortamos el beneficio de los descuentos asociados a las tarjetas de crédito, creo que no corresponde, porque estamos suponiendo que no son capaces de decidir. Ese es mi punto. Y esto es un medio de pago, no necesariamente una tarjeta de crédito. Y esas personas, muchas, la gran mayoría, no son sujetos de crédito en los bancos. Antes de dar la palabra al senador Boy, vamos a tener que suspender la sesión porque Pedro tiene un problema de conexión. Por tanto, si ¿Se vuelve a conectar? Tiene un problema, está llamando al proveedor de su servicio de internet.
pero sin ministro de Fe ¿Le pague con tarjeta de crédito? no podemos seguir tomando decisiones. Me explicaba además que no puede ser subrogado en esta función, salvo por otro secretario de comisión. Entonces, vamos a suspender la sesión, independientemente que nos vamos a mantener en línea a la espera. Queda tras referéndum la votación, presidente. Así que suspendemos la sesión. Álvaro, ¿le puede avisar al... Le doy la palabra a Felipe. Pero que se interrumpa la grabación hacia afuera, presidente. Sí, estamos avisándole a televisión que se suspende la sesión. Felipe. Oye, aquí es cuando uno piensa que el orden de los factores altera el resultado, porque suspender la sesión y después dar la palabra es como, como raro, ¿no? Perdón. No, entonces no. Si está bien, no. Pensé que iba a cortar. No pensé que iba a cortar. Si cortamos y después le damos la palabra. No, está bien. Mira. Si esperamos la transmisión y tú... No, mira. No, tranquilo, no. Sí, más bien, a ver, mira, mi reflexión tiene que ver un poco con esto. Nosotros llevamos cerca de 5 años con un paquete de proyectos de ley que se llama la Agenda contra los Abusos, ¿ya? Que tiene diferentes modificaciones, que las hemos visto algunas en la Comisión de Economía del Senado, otras ya están en la Cámara de Diputados, etcétera, otras han sido archivadas, pero que va en la lógica un poco de la discusión de fondo que se planteaba acá, de asumir que en el marco de una economía donde existe el crédito y donde durante muchos años fue la base del desarrollo fue la base del desarrollo de la industria financiera, pero a su vez además de la industria del retail, y a su vez además fue el motor del movimiento de adquisición de bienes de muchas familias. La pregunta es cómo se hace que ese instrumento no sea determinante, y eso es sobre la base de aumento de mejores remuneraciones, pero a su vez también regulando aspectos que son muy abusivos, que tienen que ver con cláusulas abusivas, que tienen que ver con los contratos de adhesión, con cláusulas, con cláusulas de aceleración que son también abusivas. Entonces, identificamos un conjunto de elementos, incluso con la imposibilidad de comparar. Recuerden que hay un proyecto que yo creo que todavía está en esta comisión, que establece lo que se llama el dirigismo contractual, que no es otra cosa que tener la posibilidad, por ejemplo, de que en una industria, pongamos el caso de las ISAPRE, todos los contratos sean iguales, exactamente iguales, y que solo varíe la cobertura y sus costos, para que el ciudadano pueda comparar, porque el problema que tenemos hoy día, y el SERNAC lo puede ratificar, es la dificultad del consumidor para poder comparar qué le conviene más, qué le conviene menos, porque los distintos proveedores muchas veces se las ingenian incluso para utilizar lenguaje distinto. Por ejemplo, nosotros analizamos contratos de 6 ISAPRES en su oportunidad, estoy hablando ya hace varios años, y 3 de las ISAPRES se referían unos a insumos médicos, otros a elementos médicos, otros a elementos necesarios para el desarrollo de prestaciones médicas, con lo cual era evidente que el consumidor no tiene cómo comparar si uno le ofrece más o menos. Entonces, esa es la discusión de fondo. Pero esta discusión no supone alteración de nada respecto del crédito. Solo le dice esta discusión a aquellos que ya tienen crédito y que evidentemente no pueden pagar todo para poder deshacerse de eso y comprar al contado, que sería, comillas, el mundo ideal. Le dice, mire, ¿sabe qué? Usted que va a seguir amarrado con el crédito, ahora no va a recibir beneficio. Chuta, eso sí me parece súper delicado. Porque claro, nosotros podríamos eliminar esos beneficios en la medida que tengamos una regulación distinta, le digamos, mire, ¿sabe qué? Usted ahora no va a necesitar el crédito. Eso es el mundo ideal. Pero mientras no podamos hacer eso, creo que es tremendamente complejo. E insisto, creo que esto va dirigido. Y el argumento de decir que cada regulación que beneficia a uno perjudica a otro, cuidado, porque con esa misma lógica uno podría sostener, por ejemplo, que si nosotros vamos a beneficiar a las tarjetas bancarias no retailizadas, digamos, lo que podemos estar haciendo es aumentar la concentración económica. Y eso sí que es delicado, y eso sí que la Fiscalía Nacional Económica ha sido permanente en señalar que no es adecuado. Finalmente, la discusión sobre el famoso, la deuda consolidada, oye, fue la pelea entre el retail y la banca. Pero ¿cuál era la pelea de fondo? Unos decían, no, las bases de datos son mías. Evidentemente eso ya no existe.
Pero los otros decían, no, pues lo que va a pasar acá es que si los consumidores, la información del consumidor, de dónde está en su origen de crédito, la tiene la banca, como tiene más espalda, va a decir, venga para acá, consolide conmigo. Usted señor Elizalde, que tiene tarjeta DIN, Ripley y requerida Falabella, sabe que yo le doy un crédito y consolidemos todo. Y eso lo que hace es que aumenta la concentración económica. Distinto es el sistema de deuda consolidada que hemos planteado algunos, que dice, mire, el señor Elizalde va a un banco y dice, ¿sabe que quiero un crédito? Y el banco consulta a una base pública y dice, mire, no sabe que el señor Elizalde tiene su capacidad de crédito copada, punto. Pero ese banco no se entera a dónde tiene deuda, ¿se fija? Sino que más bien, porque va en defensa del consumidor y evitando el sobreendeudamiento. Entonces, yo creo que esas discusiones son las que tendríamos que dar, pero hacerlo aquí, a propósito de una indicación, me parece que es no enfrentar el tema de fondo. Gracias, Felipe. Álvaro, no sé si tiene información de Pedro, yo creo que está con problemas, así que deberíamos levantar la sesión. Está con problemas, no se puede volver a conectar hasta ahora. No sé el motivo, obviamente. Vamos a levantar la sesión. Presidente, antes que la levante, que quede esta votación ante referéndum y la podamos validar después, para no repetirla. Sí, no la repetimos. O sea, lo que me dijo Pedro por teléfono es que el único voto que no alcanzó a consignar fue el mío. Claro. Esto será el problema. Porque perdí. Oye, tú tenés la culpa, ¿viste? Sí, entonces, pero no creo, los argumentos que están dando han sido tan sólidos que no creo que ninguno cambie de opinión de aquí a la próxima sesión, así que, es más, pero puede ocurrir que alguien no pueda estar en la próxima sesión, ojo con eso. Por eso, puede perder. Pero la toma desde tu voto. Sí, no, mira, como este proyecto igual lo vamos a tener que seguir viendo, para que, como yo creo que a usted le importa que conste su voto, sí, entonces cuando estemos los 5, recogemos esta votación. ¿Me explico, no? Si en la próxima sesión partimos 3, seguiremos con los otros temas, y cuando estemos los 5... No, pero reanuda la sesión en tu intervención, pues, si ya están consignados los otros votos. Bueno, ahí Pedro nos explicará cómo. Ya, perfecto. Tuyo. Ya, levantamos. Álvaro, avísale a Pedro para que yo conozca a Pedro, que es una persona responsable, debe estar estresado porque no puede volver. Sí. Dígale primero que vamos a levantar la sesión y segundo que no se preocupe porque entendemos que él no tiene ninguna responsabilidad a lo acontecido. Ok, se lo esté tranquilo. ¿Ya? Ya levantamos la sesión entonces. Bueno. Y vamos a citar para el día martes. Nos vemos. Dale. Adiós. Chao. ¿Y mañana tenemos? Muchas gracias, presidente. Mañana no tenemos. ¿No? Ya.